Pero el Señor me habló de cómo saber si un hijo de Dios no está pasando la prueba. Cómo saber si un hijo de Dios está luchando en algún área de su vida. Voy a hablar de señales que están manifestándose y que muestra que está fallando en la fe. Diga conmigo, no tengo que fallar. Amén. Diga, no voy a fallar. La vida cristiana no está exenta de pruebas. De hecho, fíjese, Dios permite que sus hijos sean probados para que su fe sea fortalecida, su carácter purificado y su dependencia en Él sea firme. Entonces, hoy vamos a hablar de señales de que estás fallando en la fe. Porque muchas veces decimos, sí, cree, avanza, progresa, logra, toma, pero no vemos los errores, no vemos lo que tenemos que cambiar. Entonces, sin embargo, no todos los cristianos responden de la manera correcta ante la prueba. Algunos retroceden, otros se quejan, otros se enfrían espiritualmente, otros simplemente abandonan. Y aquí vamos a ver cómo evitar todos esos pasos, ¿verdad? Porque esta enseñanza busca mostrarte señales claras de cuando un creyente no está pasando la prueba correctamente y por ello el enemigo se aprovecha y lo detiene. Y es ahí cuando deja de creer o deja de hacer lo que Dios le pidió. Entonces, hay consecuencias espirituales que acarrea el no mantenerse en la fe en Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por supuesto es necesario que tengamos fe para glorificarlo a Él. Lo que nos encontramos hoy, mucha gente que está incrédula, escéptica, está vacía espiritualmente, está fría, indiferente. Y es por varias situaciones. Y yo encontré a la luz de la palabra y quiero compartirle una de las tantas señales. Y la primera se llama, anote por favor, queja. Diga conmigo, toda queja se corta en el nombre de Jesús. Amén. Mire, se queja constantemente y pierde la gratitud. Ahí está el primer punto de la persona que no está pasando la fe verdadera en Cristo. O sea, una señal clara de que un cristiano, un hijo de Dios no está pasando la prueba es cuando la queja reemplaza justamente la adoración y la gratitud. Vea conmigo por favor el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 14. Porque ya no ve lo que Dios ha hecho, sino lo que le está faltando, sino lo que necesita para esta temporada. Y la pregunta es, ¿de verdad que lo necesitas o tienes que pasar el proceso para lograr lo que tú le estás pidiendo al Señor? Diga conmigo, yo recibo liberación. ¿Será que Dios te tiene que dar eso que le estás pidiendo o será que tienes que aprender a esperar en Dios para que Él en su tiempo haga lo que Él te ha prometido? Filipenses capítulo 2 versículo 14 nos habla de esto. Pero fíjese, queja en la Biblia representa una actitud de inconformidad, representa murmuración, descontento ante la circunstancia. Cuando alguien se queja es porque no está a gusto, no está bien. Y esto es terrible porque enferma el alma, enferma el corazón y enferma a los que están alrededor. Y esto es como un murmullo, un descontento que muchas veces se hace, ¿sabe cómo? En voz baja. Sí, en forma de crítica o insatisfacción hacia Dios o a sus autoridades. Y no nos damos cuenta que estamos limitando a Dios, no porque Dios no tenga poder, sino que estamos alejando a Dios de nosotros y no vemos lo que Dios quiere hacer. En lugar de confiar, el quejoso se enfoca en lo que le falta y no lo entiende. Hasta dice, yo quiero eso y yo quiero eso, y se empecina a querer tomar algo que Dios no se lo va a dar hasta que se rinda a Él. Entonces, otra de las señales es la falta de gratitud, es no reconocer los beneficios, las provisiones y misericordia de Dios. Es el desagradecido. O sea, se olvidó que ayer Dios le dio comida. El falta de agradecimiento, el que tiene falta de agradecimiento, se olvidó que ayer Dios lo libró cuando cruzaba la calle quizás. Se olvidó que ayer no le agarra un infarto y lo haya matado ese problema. Se olvidó que ayer Dios lo levantó de la misma muerte. Se olvidó que ayer cuando no tenía de comer, Dios usó un hermano o una hermana para bendecirlo. ¿Por qué te quejas hoy que no tienes lo que crees que debes tener si Dios dice, todavía sigo siendo fiel y todavía estoy contigo y lo seguiré por siempre? ¿Cuántos dicen amén? La ingratitud es una forma de olvidar espiritualmente lo que Dios ha hecho y es una forma de rebeldía del corazón porque niega el bien recibido. O sea, Israel en el desierto murmuró
y dice que toda la congregación de los hijos de Israel estuvieron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y sabe una cosa, Israel, a pesar de haber sido liberado milagrosamente de Egipto, se quejaba constantemente. ¿Y por qué se quejaba? Por el agua, el alimento, el liderazgo, el tiempo de espera. Esa actitud impidió que muchos entraran a la tierra prometida. Por ello, mire lo que dice la palabra en Filipenses 2:14: haced todo sin murmuración y contienda. Diga conmigo, toda murmuración, diga, hoy la cancelamos y la llevamos a la cruz ahora mismo. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá alguien que me está escuchando que está descontento, está no a gusto donde Dios lo puso? Yo no sé dónde, si es en tu casa, si es de repente en tu trabajo, si es en la sociedad, si es en la colonia donde vives, si es con la familia que Dios te trajo ahora con la cual estás viviendo, si es con el primo por un momento, con el tío, con el vecino, yo no sé con qué. Pero habrá alguien que está descontento hoy está insatisfecho. Tienes que cuidar tu corazón y alejar eso, porque un cristiano recibe una respuesta de Dios y un trabajo, una casa, un ministerio o algo que Dios le da, y luego se olvida fácilmente por lo que le acaba de pasar. Entonces, al poco tiempo, esa persona comienza a perder el enfoque. Pero diga conmigo, en el nombre de Jesús, diga, yo recibo liberación. Mire, el quejoso se queja del salario o por el salario, se compara con otros, olvida cuando oró por esa bendición. El quejoso, hermano, vemos que su oración se vuelve rutina, ¿sí? Y sin gratitud. Entonces, en lugar de decir gracias, Señor, porque me has provisto, dice, esto no es suficiente, lo que me pagaron, lo que me dieron, lo que me está pasando. Y empezamos a quejarnos contra Dios en vez de decir, Señor, gracias, porque si soy fiel en lo poco, sobre mucho tú me vas a poner. ¿Cuántos dicen amén? El quejoso, ¿sabe qué dice? Prefiero no venir a la iglesia, no hacer un servicio para Dios, que ir a trabajar. O sea, escúcheme bien, hermano, si no le sirves a Dios vas a servir al reino contrario. Esto es fácil, escoge o bendición o maldición. Ahora, mire, la queja es la voz del corazón que ha olvidado lo que Dios ya hizo. Y sabe, la gratitud abre las puertas, pero la queja la cierra. Por eso diga conmigo, en el nombre de Jesús. Repita, diga, en el nombre de Jesús. Si hay quejas en mi corazón, yo te pido perdón, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Por eso cuando dejas de agradecer, comienzas a murmurar. Y un corazón agradecido siempre encuentra motivos para alabar, pero un corazón quejoso siempre busca motivos para buscar errores. Siempre busca algo para decir, por culpa de él o por culpa de ella, yo estoy así. O sea, la queja no cambia tu situación, pero sí endurece tu corazón. Diga conmigo, toda queja, diga, yo la echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Anoté esto, la queja es el lenguaje de los que han olvidado quién los sostiene. ¿Cómo dijo, pastor? La queja es el lenguaje de olvidarse de quién te sostiene. Y vengo a decirte, a ti no te sostiene tu jefe de trabajo, a ti no te sostiene tu hermano, tu familiar, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío o tú mismo. A ti, a mí nos sostiene aquel que tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede darle gloria al Señor y decir amén. Yo lo reconozco, Él es mi fuente inagotable, Él es mi Dios soberano, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el que solo ve el problema se olvida del Dios que tiene el poder de resolverlo. Y anota esto, cuando dejas de agradecer comienzas a alejarte del propósito de Dios. O sea, pierdes el enfoque. Sí, porque hermano, hermana, la queja te encierra en el desierto, pero la gratitud te abre camino a la tierra prometida. Y yo estoy hablando a muchos que están agradecidos en este día, que vinieron a la casa de Dios porque dicen, yo le voy a ir a agradecer, yo le voy a ir a dar la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Él me ha dado tanto y me sigue dando tanto. Es más, ayer me guardó, antes de ayer me guardó, la semana pasada me guardó. Y aunque andaba por las aguas más tenebrosas, más difíciles y profundas, aunque andaba por la más fuerte oscuridad, Dios ha sido bueno. Puedes darle gracias al Señor y decir, gracias, Señor, porque yo quiero ser agradecido, quiero alabarte todos los días de mi vida. Amén. Levante sus manos al cielo y diga, Padre celestial, hoy declaro que toda queja que había en mi casa o en mi familia se corta en el nombre de Jesús y se va afuera, porque declaro que soy
soy libre para liberar, sano para sanar. Diga: Padre, hoy creo que recibo el gozo que es mi fortaleza y viene de ti, y te voy a agradecer, diga, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás. Amén y amén. Dele gloria al Señor y diga: gracias, Señor. Así será todos los días de mi vida. En mi casa no faltará el agradecimiento. Amén. Número 2, vea usted por favor, una señal de que alguien no está pasando la prueba bien es que se aleja de la oración y la búsqueda de Dios. ¿Saben? Durante la prueba el cristiano debe correr hacia Dios, no alejarse de Él. Y vemos que muchos corrieron, muchos corren. Porque ahí saltó, como dicen por aquí, el cobre, nada más y nada menos. Saltó el corazón, se reveló quiénes son. Porque no me venga con cuento eso de que no me gusta el hermano como es, no me gusta que me dice, que no me dice. No, revelaste el corazón. Si tú te estás quejando, es que de repente estás diciendo a la prueba: no pases por aquí, vete a otro lado. O sea, si dejas de orar, ayunar o leer la palabra, está fallando la prueba más importante, la comunión con el Padre. Y mire por favor lo que dice aquí el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Porque, escuche, el abandonar el altar personal, dejar de depender espiritualmente en Dios y depender obviamente de las cosas terrenales, nos hace ver que no estamos realmente rendidos a Dios. Dejar de depender espiritualmente y perder el hábito de buscar su presencia y la guía y la voluntad en Dios es una señal de que tu prueba está fuerte, pero que no estás resistiendo, que no estás poniendo en práctica lo que Dios te dio. Por ello, este alejamiento no siempre es visible al principio, pero ¿sabe qué? Afecta profundamente el corazón y la fe y el discernimiento espiritual. Y yo siempre veo, hermanos, en la iglesia en particular, mucha gente que cuando comienza a pasar por prueba, ¿sabe qué sucede? Comienza a tener el efecto del micro salida para atrás, o del bus para atrás, o del colectivo, como le dicen en Sudamérica. Sí. Viene por delante, entra muy bien, pero a la hora de bajar, ¿qué hacen cuando uno va literalmente a esos transportes? Por atrás tiene que bajar, o por el medio, hoy se usa mucho. Y el que anda pasando por prueba, o el que ya el corazón se apartó del enfoque en Dios, ¿sabe qué hace? Lo veía siempre adelante, ahora lo ve que poco a poco se va yendo para atrás en la iglesia, y cuando menos se da cuenta, ya no está más. ¿Por qué? Porque su fe ha sido quebrada, su vida espiritual ha sido quebrada, y eso revela que hay consecuencias de alejarse de la oración, de la comunión con Dios, porque trae enfriamiento espiritual. Lo más tremendo es falta de dirección divina, y ¿sabe qué? Sensibilidad espiritual disminuida, ya no percibe, ya no entiende, ya no ve, ya no escucha, tiene mayor vulnerabilidad al pecado. El pecado ya es parte de su vida, y lo tremendo, el desánimo y el vacío interior se hace más fuerte. Por ello, mira por favor lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orar. Quiere decir estar despiertos, en alerta, como dicen hermanos, abusados, estar mirando, observando, no bajar la guardia. Por ello dice el Señor, también oren para que no entréis en tentación. Óigame aquí. Entonces quiere decir que si hay alguien que cae en tentación es porque dejó de velar y dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de hacer la voluntad de Dios. O sea, un creyente que antes oraba cada mañana, leía la Biblia y buscaba a Dios con pasión, con el tiempo, el trabajo, las redes sociales y el cansancio comienzan a ocupar ese espacio, y empieza a decir: ya no tengo tiempo, ya no puedo ir, y dice: mañana oro, pero no lo hace. Luego dice: solo oro en la iglesia cuando tiene problemas. Ya no siento la presencia de Dios como antes, viene diciendo hace mucho tiempo en la iglesia. Y dice: ¿será que me tengo que cambiar? ¿Será que tengo que ir a otro lado? No, lo que tienes que cambiar es tu corazón. Lo que tienes que cambiar es tu forma de pensar. Lo que tienes que cambiar es tus malos hábitos que has adquirido. Lo que tienes que cambiar es tu forma de pensar, que es la que el mundo te instaló y te modificó, que tiene que ver que nosotros vivimos con fe y no por vista. Diga conmigo: por fe. ¿Cuántos dicen por fe? Entonces esta clase de personas son las que toman decisiones sin consultar a Dios. Es más, muchos ahora buscan dirección por el Facebook, buscan dirección por las redes sociales, buscan la dirección, hermanos, por aquellos que están a la distancia, pero no por los que todos los días te están escuchando.
Todos los días saben qué te pasa y qué es lo que puede pasarte. Por ello nunca busque consejo a aquel que está del otro lado de la frontera, aquel que está del otro lado de tu colonia, porque esa persona no te conoce. Sí, tiene que ser una persona que escuche realmente de verdad a Dios, no aquel que anda como un comadreo allí murmurando, quejándose y criticando. No, 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 tiene que ser una persona realmente que busque a Dios. Y lamentablemente hay gente que no está buscando a esa persona, está buscando los que están igual y peor. Por ello, ¿sabe? Se vuelven impacientes, irritables y fríos espiritualmente. Entonces toman decisiones que luego sufren consecuencias. Por ello dice la palabra una vez más, Mateo 26:41, velad y orad. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, voy a velar, diga, y voy a orar, diga, y no permitiré que la tentación afecte mi vida. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Diga conmigo, débil. Pero fíjese, el que deja de orar durante la prueba se queda sin dirección. Por ello, ¿estás en prueba? Ora. Vente a los cultos de oración. No digas, es que llueve, es que hace frío, porque la tormenta después se hace más fuerte que la tormenta natural que estás viendo. Por ello, la prueba no es tiempo para alejarse, sino para profundizar en la presencia de Dios. Sin oración no hay fuerza para resistir. Mira, hermano o hermana, algo tienes que saber, la distancia de Dios en medio de la prueba es el terreno fértil para el error. Ahí es cuando uno comete errores terribles y dice, ¿por qué no consulté? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no ayuné? ¿Por qué no me acerqué a alguien para que me asesore? Al menos, porque cuando la comunión con Dios se rompe, el alma comienza a secarse. Pero levante sus manos al cielo y diga conmigo, Padre Celestial, diga, en este día de liberación, en este día de sanidad, yo declaro que como tu hijo tomo derecho legal y ahora echo fuera, diga, todo espíritu que quiera desenfocarme, que quiera sacarme del reino de Dios, de la promesa de Dios, y ahora mismo, diga, yo tomo autoridad con fe y en el nombre de Jesús me declaro libre, me declaro sano, me declaro bendecido y preparado para discernir los tiempos y las temporadas, y todo lo que haga prospere para bien. Gracias, Señor, porque en este día voy a comprometerme. Diga, por fe, ya me comprometo con el Padre Celestial, velar y orar para no traer y no caer en la tentación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele gloria al Señor y diga, gracias, Señor, por esa victoria tan poderosa. Número 3, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está fallando en la prueba? Porque busca soluciones humanas y no espera en Dios. Diga conmigo, tengo que aprender a esperar en Dios. Hay algunos que aunque quieran usar el abogado más prestigioso, no te va a ayudar, ni te va a solucionar el tema. ¿Sabes por qué? Porque tu mejor abogado se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que aunque usen el contacto más grande y más brillante, aún al que tengan la mejor posición que tú creas y te puede usar, te puede ayudar, hermanos, hermanas, no va a funcionar. Es más, algunos, aunque se vayan al mundo a querer pecar y ser parte como del mundo, no le va a funcionar, porque tú estás en las manos del Señor. Tú eres una escogida del Señor, tú eres un escogido del Señor. Por eso ahora me entiendes, ese espíritu que quiso atacarte no te mató, esa adicción no te mató, porque el Señor te tiene esculpido en sus manos, y lo que está en sus manos nadie lo puede tocar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Por eso no busques afuera lo que Dios ya te dio, no busques soluciones humanas y no esperes, hermano, en lo que otros dicen. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano que no pasa la prueba empieza a depender de sus propios recursos, de sus propios contactos, y dice, a ver la agenda, ¿a quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que buscar? A ver, ¿quién me puede prestar el dinero? A ver, arrodíllate y ponte a orar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, en la iglesia, ¿quién le puedo poner cara triste para que me dé, una limosna? No, hermano, diga conmigo, soy libre en el nombre de Jesús. A ver, ¿a quién le puedo poner una lagrimita de cocodrilo para que se sienta que le toco el corazón y me da el dinero que necesito? No, hermano, eso es carne, eso es emociones. Arrodíllate y pide al Dios de los milagros, al Dios que tiene todo el oro del mundo, y a quien quiere se lo quita y a quien quiere se lo da, a que te bendiga si estás en fe, en obediencia, en disciplina y en santidad. Ay, pastor, ¿qué cree? Falta santidad. Entonces no te pongas a hacer lo que muchos quieren, buscar soluciones humanas.
No hagas y no tomes atajos. ¿Por qué? Porque dice esta palabra en Jeremías 17:5. Mire, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. Significa confiar en la sabiduría, en la fuerza o recursos propios o de otros antes de que en la dirección o promesa o voluntad de Dios. O sea, esta parte es actuar por impulso, ansiedad, por miedos, mire, sin consultar ni depender a Dios. ¿Cuánto hace que no consultas a Dios? ¿Le consultaste a Dios por esa decisión que acabas de tomar? Le pregunta, ¿le consultaste a Dios esa decisión que tienes que tomar? ¿Le consultaste a Dios eso que tienes que dar, eso que tienes que sembrar, eso que tienes que hablar, eso que tienes que abrir? ¿Le consultaste a Dios aquel momento cuando dijiste no voy a la iglesia y fue ahora que sientes una consecuencia, que estás enfermo, estás atado, estás oprimido porque no hablaste con Dios? ¿Le consultaste a Dios si tenías que ir de vacaciones? Un ejemplo, porque algunos hermanos se gastan la vida en las vacaciones, pero el año continúa y cuando regresan no se enferman de las vacaciones, se enferman de las deudas que tienen hasta la coronilla en su cabeza. Se enferman, hermano, del desorden que tienen en su casa, porque quieren aparentar algo que no está ni a la altura. Algunos hoy están con problemas muy fuertes. ¿Sabe por qué? Porque no consultaron a Dios. Hoy están enfermos, abatidos, con miedos, con temores, no duermen, no descansan, porque tomaron o dijeron cosas que eso se tomó en contra. Por ello, fíjese algo, este comportamiento revela la falta de fe y la impaciencia, la autosuficiencia espiritual, y muchas veces trae consecuencias dolorosas. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me va a hablar? Porque te da una paz, una certera convicción de que nada te mueve de lo que tú tienes que hacer. Cuando tú no eres emocional y eres espiritual, tú disciernes el espíritu, tú disciernes lo que se mueve y no te mueves hasta que Dios te bendiga. Como pasó con Jacob, Dios lo bendijo y hay algunos que Dios los va a bendecir por escuchar a Dios, por obedecer a Dios, y estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en el campo, en la ciudad, y todo lo que hagas prosperará para bien. Puedes darle gracias al Señor y decir amén. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando dicen yo lo creo en este día, amén. Por ello hay consecuencias de buscar soluciones humanas, tomar decisiones equívocas por desesperación. Esa va a ser una de las señales. Desviarte del propósito de Dios, cosechar resultados temporales pero insatisfechos, frustración espiritual y emocional. Vas a dejar de ver la mano de Dios obrar cuando pierdes el enfoque. Es por esto que nunca te tienes que olvidar que Dios prueba tu fe para que confíes en Él, no para que busques atajos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que Dios prueba la fe de sus hijos. Ahora, una persona atraviesa una crisis económica y en lugar de orar busca dirección en la palabra equivocada del hombre, de la mujer. O sea, acepta un trabajo que le aleja de su familia y de la iglesia solo por dinero, porque quiere tener más y prefiere vender su primogenitura, vender sus principios, sus valores, antes de decir, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, yo sabe cuánta gente he escuchado que ha dicho, pastor, ore porque quiero de repente tener un trabajo para después tener todo el domingo libre y servirle al Señor. Ay, 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 ¿usted los ha visto de nuevo? Yo no los vi más. Sí, hoy vienen, pero se van a dormir temprano en la casa, y qué bueno que descanse. ¿Y dónde está el pacto que le hiciste al Señor? ¿Y dónde está el compromiso que tuviste con Dios? ¿Y dónde está mentiroso, engañador y tramposo? Ahora te das cuenta por qué no puedes pagar las deudas. Ahora te das cuenta por qué no te provee el Señor. Ahora te das cuenta por qué las puertas están cerradas. Porque rompiste el pacto con Dios. Conozco gente que la sacó Dios del mismo hospital, de la misma enfermedad, de la misma muerte. Estaban allí a punto de morir. Se oró y pedimos a Dios que los bendiga. Claro, muchos hay casos así. Y ellos han hecho pacto. Señor, si tú me das vida, te voy a buscar. Hoy, ¿sabe qué? Se olvidaron del pacto. Andan por cualquier lugar menos por la casa del Señor. Hoy están perdidos. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar, de consultar a Dios y buscaron atajos humanos. Pero levante sus manos al cielo y diga conmigo, en el nombre de Jesús, diga, yo recibo la liberación, yo recibo sabiduría. Por ello, escuche, en lugar de orar, buscan dirección fuera del orden de Dios después de un tiempo, y esto trae agotamiento emocional. No pueden congregarse ni orar como antes.
El ambiente del trabajo la enfría o lo enfría espiritualmente y sienten un vacío a pesar del éxito financiero, porque eligieron trabajar y trabajar. Y qué bueno, pero el día del Señor es intocable. Por ello, Dios prueba tu fe para que confíes en Él, no para que busques atajos. La prueba revela en quién verdaderamente confías. Y lo humano es limitado, lo divino es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que confía en su fuerza termina frustrado, pero esperar en Dios es la señal de una fe madura. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: voy a tener fe. Diga: en el nombre de Jesús. Pero diga: fe madura, para no perder lo que Dios me ha dicho. Diga: lo que Dios hará en mi casa, en mi familia, en mi vida, lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús, que el que comenzó la obra, repita, el que comenzó la obra la va a terminar hasta el fin. Pero diga: siempre y cuando yo camine en fe, en obediencia, en disciplina y en santidad. Amén y amén. Dele gloria al Señor y diga: gracias, Señor. Gracias por tu victoria. Número 4, mire usted por favor cómo nos damos cuenta que no estamos pasando la prueba. Porque retrocede y vuelve atrás a lo que Dios ya le había quitado. Miren, qué impresionante. Porque una de las señales más peligrosas es cuando el creyente vuelve a sus viejas costumbres, a sus viejas amistades tóxicas o pecados que ya había vencido. Hebreos capítulo 10 versículo 39 nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Diga conmigo: no fui llamado. Repita fuerte, diga: no fui llamado a retroceder, ni menos a ir a perdición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor te dice: ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pusiste allí? ¿Por qué tomaste la valija y te fuiste a otro rumbo? Y ahora estás perdido, perdida. Dice el Señor: no eres de esa clase de personas, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Ahora, esta parte significa darle espalda al proceso, a la transformación y la restauración que Dios estaba haciendo, regresando voluntariamente a viejos hábitos, a viejas relaciones, pecados o costumbres que ya habían sido vencidas o arrancadas por el poder de Dios. Escúchame. Nosotros, dice la palabra, somos de los que nos tomamos del arado y no miramos para atrás. Entonces, ¿qué haces mirando en el Face a ver cómo anda aquel que estaba en el pasado conmigo? Diga conmigo: soy libre en el nombre de Jesús. Sí. ¿Sabe cuántos cristianos andan por allí? Mirando a ver la ex, si se casó o no se casó. El ex, si se casó o no se casó. Mirando por el Face, cuchilleando por ahí a ver cómo le va la vida de aquel que andaba fumando cuando andaba perdido en el mundo. ¿Cómo anda aquel que anda tomando? Pregunta: ¿has orado por esa gente? ¿Estás orando? Deja de estar buscando en el pasado para ir, porque como hay algunos que dicen: es que voy a ir a visitarlo porque vas a convertirlo, porque te van a convertir otra vez en el pasado. Porque hay gente que no se está dando cuenta que hay lugares que son intocables. Hay pasado que no puedes volver a pisarlo. Hay situaciones, hay relaciones con las cuales jamás tendrías que volver a conectarte. Sí, aquellos que te llevaban a la brujería, aquellos que te llevaban a las drogas, aquellos que te llevaban quizás a los vicios, aquellos que te llevaban a perderte. Tienes que hacer un pacto con Dios de no volver a ese pasado, a menos que hayan cambiado. Pastor, pero yo los quiero cambiar. Si tienes la unción, tienes la gracia, tienes el llamado y Dios te envía bajo autoridad, entonces todo lo que hagas va a prosperar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo esa convicción y esa certeza. Pero si Dios no te envía, ¿qué haces por allí? ¿Qué haces por allá? Porque reabrir heridas que Dios ya había sanado, eso trae problemas y consecuencias en el presente y en el futuro. Pero mire, la palabra de Dios nos muestra: nosotros no somos de los que retroceden. Pero mire, enredarse nuevamente en esclavitudes del pasado, fíjese, eso trae enfermedades espirituales, emocionales. Enredarse nuevamente en lo que Dios ya rompió, desechó. Ello puede traerte consecuencias espirituales, emocionales o afectivas. Perder autoridad y testimonio espiritual es una de las consecuencias. Y sabe, también es detener el propósito de Dios en la vida, pero también sentir vacío, culpa o vergüenza espiritual. O sea, una persona que había sido liberada del alcohol, de una relación tóxica o de un círculo de malas influencias,
¿sabe cuál es el tema? Que si vuelve otra vez a esa misma situación, se vuelve a enfermar y a intoxicar. Entonces, ¿sabe? Me di cuenta de algo, que muchos tras una decepción o una prueba dejan de congregarse y dicen: me vuelvo allá donde estaba antes. Te va a ir como de feria, como dicen, ¿verdad? Te va a ir como de peor, porque tú ya estás sellado y pactado con la sangre de Cristo y apartado para Dios. Y lo que es de Dios nadie lo puede arrebatar. Entonces, muchos se volvieron a juntar con amigos del pasado. Por ello volvieron a tomar, a fumar. Retomaron viejos vicios y costumbres. Porque dicen: como no tengo trabajo, voy a ver si me consigo uno por allá. Y ahora no se consiguieron un trabajo, se consiguieron un dolor de cabeza. Ahora, hermanos, entraron en un ámbito de ociedad, entraron en un ámbito de enfermedad o de costumbres que ya Dios había cortado. O sea, ya no tiene sentido. Dice, al menos, dice, antes se distraían, ahora ya no están así. Entonces dice, mejor me vuelvo. Y volvieron a lo que Dios ya había limpiado y había quitado. Es por esto que volver atrás, una vez más, es declarar que lo que Dios hizo no fue suficiente. Mire, el pasado no tiene poder. Diga conmigo, no tiene poder. Diga, no tiene poder. El pasado no tiene poder a menos que tú se lo des. O sea, retroceder es fallar la prueba de la fe. Y cuando Dios te saca de algo, no es para que vuelvas, sino para que avances. Y no estoy hablando de que te saca de las relaciones espirituales de la iglesia, porque muchos andan rebeldes por allí, enojados, molestos, y eso no es que Dios te sacó, te sacaste tú mismo, porque tu desobediencia te contaminó la fe y te sacó del plan y perfecto de Dios. Muchos creen que están contentos porque dicen, ay, Dios me sacó. No, Dios no te sacó tus malas actitudes, te sacó tu falta de confianza en Dios, de madurez. Dicen por allí, a muchos los contratan por sus dones y talentos, pero a otros los echan por sus actitudes. Hermanos, mire, un 5% de lo que nos sucede en la vida es por nuestras obviamente reacciones. Y sabe, otras consecuencias que vienen es porque nosotros no hemos tomado con sabiduría y entendimiento lo que Dios nos ha dado. Por eso el que vuelve atrás pierde de vista el propósito. Y hoy vengo a decirte, no pierdas de vista lo que Dios te dio. No te desenfoques. Si hay alguien que hoy no está entendiendo para qué Dios lo llamó, por qué está allí o qué está pasando en tu prueba, tú mantente firme, confiado que el que comenzó la obra la va a terminar y está contigo y no te dejará. ¿Cuánto dicen no me dejará? Por ello levante sus manos al cielo y diga conmigo, Señor Jesús, diga, en este día de liberación, en este día de sanidad, yo declaro que ahora mismo todo aquello que venía a robarme, diga, la sabiduría, el entendimiento, o me quería hacer retroceder, volver atrás al pasado, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y corto ahora todo punto de contacto con el pasado negativo, diga, en lo espiritual, en lo emocional, en lo afectivo, en lo económico, en lo emocional, en lo sentimental o en cualquier área de mi vida. Todo mal pasado que me quiera jalar, diga, para retroceder, yo lo corto ahora mismo, porque mi fe, mi confianza, mi vista está enfocada en aquel que me llamó y se llama Jesús. Por lo tanto, diga, en el proceso, en la prueba, mi fe no será débil. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor y diga gracias, Padre, por esa victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por último, antes de terminar, una persona que no está pasando la prueba pierde la fe y se enfría espiritualmente. O sea, el enfriamiento espiritual es una de las consecuencias más graves. La persona ya no tiene pasión por Dios, por venir a la iglesia. Le da lo mismo si viene un día, si viene dos o si no viene ninguno. Antes se enfermaba del callito del pie y decía, en el nombre de Jesús yo tengo que llegar, yo voy a llegar y yo voy a ir y nada me va a parar. Y cruzaba las escaleras, si usted lo viera, del metro, subía, bajaba, andaba y decía, en el nombre de Jesús. Llegaba a la iglesia y se sanaba.
Ahora le duele el cachete del pie, dice, y estando acá enfrente, un ejemplo. ¿Sabe qué dice? Ay, no, me duele mucho. Pero en la semana usted lo ve comprando, yendo, viniendo, subiendo, bajando. Y al trabajo ni le falta. ¿Sabe por qué? Porque en el trabajo le pagan y creen que a Dios mismo no le va a pagar o no le va a bendecir o no le va a sanar. ¿Por qué somos injustos? ¿Por qué no somos fieles con Dios? Ahora se da cuenta por qué Dios después no abre puertas, no hace lo que tiene que hacer. Porque muchos lo buscan a Dios por los panes y los peces. Lo buscan a Dios por conveniencia. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu pasión que tenías para Cristo? Que antes ni la inundación. Es más, en estos tiempos donde estamos en la era de las tormentas más letales, y lo que viene, hermano, va a ser terrible. En la era de las tormentas más fuertes que afectará a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios está llamando la atención. Y estamos en los tiempos como de Noé, que se sigue predicando y el mundo sigue sordo. Pero ¿sabe? Algunos cuando veían las tormentas, de repente decían, yo me paro en la azotea y la reprendo. Y se la reprendían y se iban. Ahora dicen que llueva, así me quedo a mirar la novela que acaba de salir, ¿verdad? Algunos dicen, qué bueno que llueva, así me quedo a ver el deporte. Qué bueno que llueva porque estoy calentito, llegué tempranito a la casa y así que me quedo mejor aquí. Y usted ve que su fe se va apagando. Y algunos ni se dieron cuenta. Ya antes se llamaban intercesores, oradores, libertadores, guerreros, apóstoles, profetas. Yo no sé cuántos, pero ahora ni se llaman nada, ni se quieren llamar nada porque están cómodos. Están apagados en la fe. Perdieron el fuego, perdieron la pasión. Y si hay algo que tengo contra ti, dice el Señor, es que has perdido el primer amor. No, pero pastor, yo me quedo a mirar el internet. No es eso lo que Dios te pidió. El Señor quiere que salgas a hacer lo que otros no se animan. Y le creas y por supuesto tomes fe. Porque el enfriamiento espiritual tiene un costo muy alto. Por ello dice esta palabra en Apocalipsis, mire, capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Perder la fe y enfriarse espiritualmente significa alejarse de una relación viva y activa con Dios. Es cuando una persona ya no cree con la misma fuerza, ya no busca con fervor, ya no ora, ni se congrega como antes. Es más, viene el día de liberación y cree que es como el que los vio que toma come esas cositas que se sirven, ¿verdad? Con cereales y dice, ya está, vino un día, ¿para qué voy a ir a liberarme otra vez? Te tienes que liberar todos los días. Todos los días tienes que autoliberarte o venir a liberarte, porque todos los días hay una guerra. ¿Sabes? Cuando uno se enfría espiritualmente es cuando una persona ya no cree con la misma fuerza, pero también es una condición en la que el corazón se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y pierde pasión por las cosas de Dios. Hoy vamos a pedirle, Señor, enciéndeme otra vez. Padre, lléname de tu presencia. Y dame ese amor, ese fuego, esa pasión por mi familia. Porque escúchame, mientras tú estás cómodo en tu casa y mientras tú no haces lo que Dios te pidió, te va a pedir cuentas mañana que no hiciste en tu casa. Y en especial de predicarle a tu familia, a tus hijos, que siguen yendo quizás a lugares que no tienen que ir, pero eso es por tu responsabilidad, no de ellos. A ti Dios te dio una responsabilidad, ir y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra id en términos militares de aquellos tiempos era una orden. Y Dios te dio una orden. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Tú te crees que vienes a la iglesia solo para ocupar un lugar? ¿Tú crees que venimos a la iglesia solo porque es el día del Señor? Porque es un momento para escuchar su palabra y sentirnos cómodos, tranquilos. No, te viene a entrenar el Señor. Te viene a capacitar para que en la semana pongas en práctica lo que Él te mostró, lo que Él te está enseñando, para que toda tu casa ahora sí aprenda y también sirva a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Por ello nunca te olvides, el fuego de la fe debe cuidarse en la prueba. Diga conmigo, me tengo que cuidar en la prueba. Diga, tengo que cuidarme en la prueba. Note, el que deja de amar a Dios en medio de la prueba, deja de vivir con propósito. ¿Sí? Y propósito es la intención original por la cual algo o alguien fue creado. O sea, la frialdad espiritual es un síntoma de abandono interior.
Y sin fuego espiritual no hay avance, solo hay estancamiento. Diga conmigo, todo estancamiento. Diga, yo lo cancelo. Vamos, sacúdese, sacúdese. Haga como que se quita, se arranca el estancamiento, la flojera. Diga, yo lo arranco y lo llevo a la cruz en el nombre de Jesús. Sí, hermano, sacúdete de ese zarape espiritual, de esa atadura que te pusieron, que no te deja orar, que no te deja venir a la iglesia, que no te deja creerle al Señor, que no te deja vivir por fe. Arráncatelo y di, lo llevo a la cruz, lo que me han puesto desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Diga, lo cancelo, lo anulo y lo llevo al fuego del Espíritu Santo y me declaro libre ahora mismo. ¿Cuántos dicen soy libre en el nombre de Jesús? Amén. Sí, hermano, hermana, porque volver al primer amor es el primer paso para superar cualquier prueba. Y el corazón que deja de arder por Dios comienza a enfriarse por el mundo. Sí, no se pierde la fe de golpe, ¿sabía? Se apaga poco a poco con el descuido espiritual. Por ello, cuando no tienes hambre de Dios, algo está llenando tu alma. Cuando yo escucho gente que dice, no, es que no tengo tiempo, no puedo. Digo, ¿qué le está llenando el alma? Y lo que vemos es la televisión que está corrompida cada día más. Vemos las redes sociales, vemos, hermano, la conveniencia y todo lo que ofrece este mundo. Es por esto que Dios no se alejó. Fuiste tú quien dejó de buscar, dice el Señor. Levante sus manos al cielo y diga, Padre Celestial, diga, en este día yo te pido perdón si le he dado lugar al enemigo, diga, y me estaba enfriando, pero diga, avívame, Señor, avívame con tu fuego, con esa pasión, con ese amor, para que yo sea libre desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Dile, Señor, sopla vida sobre mi casa, sobre mi familia, en especial sobre mí. Pero dígale, Señor, perdóname si he perdido la pasión, el fuego, el amor por ti. Y ahora recibo esa liberación, recibo esa sanidad en el nombre de Jesús ahora mismo. Y declaro, diga, que nada podrá detener lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús, reciba. Dile, Señor, avívame en tu fuego, avívame en tu presencia. Señor, que no vuelva a mi casa como he venido. Que tu amor ahora, Padre, se encienda por amar a las almas, por salvar esas almas. Señor, por bendecir a la familia, por mi colonia, dile, por la ciudad. Señor, avívame. Ahí está. Enciéndeme en tu presencia. Señor, que ahora pueda usar esa pasión por los perdidos. Dile, por la gente que ahora necesita de ti. Los que están en hospitales, en clínicas, en los lugares allí, Señor, atados. Que ahora venga tu liberación en el nombre de Jesús. Reciba ahora. Algo está